Muy buenos días, feliz sábado. Estamos aquí en Long Beach, New York, y tenemos un grupito de hermanos. Esta es una pequeña iglesia, pero es grande porque se lleva el mensaje a todo el mundo por medio del internet. Sí. Así que hay muchas personas que escuchan esto, así que queremos darle un cordial saludo a las personas que están en el internet. En esta mañana tenemos a nuestro pastor Pedro Orué, él es argentino de nacionalidad, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Pero tiene ya doble ciudadanía, ya vive aquí por muchos años. Nosotros lo conocemos desde más de 30 años. Fue pastor de nuestra iglesia en Farro Cahuey y él fue el que nos casó a José y a mí. Así que 30 años tenemos ya nosotros y a saber cuántos más. Así que le damos una cordial bienvenida a todos los que están presentes y a los que están por el internet. Y nuestro pastor trae el mensaje de esta mañana. Así que lo dejamos en sus manos. Qué lindo, hermano, poder compartir esta mañana nuevamente aquí con la iglesita de Long Beach, ¿verdad? Y yo les digo sinceramente, hermanos, que ustedes son muy amados del Señor, porque mantienen este lugar, ¿no es cierto?, como un lugar de culto, asistiendo, a veces con sacrificios, ¿verdad, hermanos? Pero, hermanos, la llama se amplía cuando 2 o 3 se unen en el nombre del Señor. Allí dice que estará el Señor con ustedes, con nosotros. Así que, hermanos, sigan adelante, no se desanimen. Los ángeles ayudarán en estos tiempos finales, ¿verdad, hermanos? Para que muchas almas puedan venir aquí a los pies del Señor. Oramos por la iglesita de Long Beach, el grupo de Long Beach. Ojalá que tal vez, creo que están teniendo un nuevo pastor ahora, el de distrito. Sí, el pastor José Domínguez. José Domínguez. Que ojalá que puedan, ¿no es cierto?, crecer. Sí, ya estamos haciendo algunos planes excelentes. Y yo les digo que tal vez puedan tener algún acontecimiento en alguna sala acá con tiempo, ¿no? Preparar un acontecimiento comunitario para bien de acá de Long Beach. Sí. Y tal vez anunciar a toda la gente de habla hispana, ¿verdad? De alguna forma, llegar a ellos para avisarles con tiempo de ese acontecimiento, de esa reunión, y así entonces poder, como decía el Señor, ¿no es cierto?, tirar las redes del Evangelio para que muchas almas se acerquen al Señor. El Señor nos siga bendiciendo, hermanos, con el nuevo pastor José Domínguez, que me dicen que está aquí. Yo quiero ver un poco, lo que acá tenemos, el sublime amor. El tema, hermano, es sublime, el sublime amor. Claro, al decir sublime amor, acá mi hermano de Dios, naturalmente, el sublime amor de Dios. Estamos apenas a unos pocos días ¿de qué fecha, hermanos? Como adventista que también nos unimos al mundo, ¿verdad? Sabemos que no es exactamente la fecha que nació el Señor, pero sabemos, hermanos, que el Señor nació en un determinado momento, ¿verdad, hermanos? Allá en las tierras santas, los pastores estaban, parece, al aire libre. En las tierras santas, yo estuve hace unos 3 años, tuve el privilegio de conocer Nazaret, conocer Jerusalén y otros sitios tan lindos que siempre quise, pero no podía, ¿verdad, hermanos? Ustedes saben, los pastores estamos limitados económicamente, pero Dios utilizó a mi hijo para que nos pagara el viaje. Y nos pagó el viaje con un grupo de hermanos que fuimos, la iglesia de Williamsburg, su pastor también, y fue una experiencia hermosa, hermanos, hermosa.
Estamos a poco, decíamos que allá los pastores vigilaban en la noche, ¿no es cierto? Y hacían comentarios tal vez del Mesías que vendría, ¿no? Y hermanos, por tal vez el coro celestial apareció allá en los cielos y entonó los cánticos del cielo, ¿qué les parece? Para los oídos humanos. Y eran, fíjense que cuando leemos la vida de Cristo, hermanos, nos sorprende la sencillez, la humildad de nuestro Señor. Cómo el Señor no hace las cosas de verdad, hermanos, como a veces el mundo hace, ¿no? Tocando bombos, platillos, y, ¿no? En forma silenciosa. Pero allí, hermanos, los ángeles no aguantaron la alegría, vamos a decir así, ¿verdad? Y cantaron, hermanos, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz, buena voluntad para con los hombres. La paz. Hermanos, si hay una cosa hermosa en la vida de cada uno de nosotros, es la paz. Es tener paz. Paz de espíritu. Y únicamente podemos tener paz de espíritu cuando tenemos detrás un Salvador que dio su vida para redimirnos. Y que nos da ese manto de justicia, hermanos. Es decir, que la vida de Cristo está otra vez ejemplificada en nuestras vidas. Qué cosa preciosa, ¿no? Ya no tenemos el manto con nuestras faltas, nuestras manchas, exactamente, sino que tenemos, hermanos, un manto limpio, una mitra preciosa, que es la que corresponde para nuestro Señor Jesús, ¿verdad, hermanos? Así que esa es nuestra seguridad. Decíamos, hermanos, que estábamos entonces hablando de que, aunque no es la fecha exacta que nació el Señor, lo sabemos, pero nos unimos, porque en el Señor nos unimos al mundo, a la celebración de nuestros hermanos cristianos que celebran el nacimiento de Jesús, ¿verdad, hermanos? Y yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y nos reuníamos el 24 de noche y después 25. Amelia, mi esposa, le decía a los chicos, hoy es el cumpleaños de Jesús. Es el cumpleaños de Jesús. Ella, en palabras que los niños entiendan, ¿no? Les comunicaba algo tan lindo, ¿no es cierto, hermanos? Muy, muy precioso. Y cantábamos, por supuesto, Noche de Paz, ¿no? Al mundo paz también, eso sí, ¿no? También. En el portal de Belén, algunos villancicos también que aprendimos allá en nuestras tierras. Qué lindo, qué linda fecha, hermanos. Saber que el cielo se unió con la tierra, con un vínculo, hermanos, tan estrecho que no se puede ya separar. Tenemos un representante humano, nuestro hermano mayor, Cristo Jesús, en el cielo, que es nuestro abogado que intercede por nosotros, que, hermanos, nació de una forma tan humilde. Yo quedo sorprendido, hermanos, y eso nos va a tocar el corazón de todos, ¿verdad? De todas las generaciones que todavía puedan surgir, aunque ya no queda mucho tiempo, ¿no es cierto, hermanos? Pero sabemos, hermanos, que es una experiencia hermosa, que el Salvador del mundo, el Rey del cielo, que dejó la adoración de los ángeles en el cielo, como en el cetro, ¿no es cierto?, al lado de su Padre, del Padre Celestial, y para venir a este mundo oscuro. La hermana White tuvo una visión, hermanos, hace años, y ella estuvo en el mundo de luz, sabemos, ¿verdad, hermanos? Tuvo algunas visiones de ese mundo de luz. Y cuando ella volvía otra vez a la tierra, la expresión de ella, qué oscuridad, qué oscuro. Hermanos, después de haber estado en la gloria del cielo con la adoración de los ángeles, venir nuestro Señor a nacer en este mundo como criatura es un evento tan maravilloso que, hermanos, la genética del tercer milenio no puede explicar esa unión anatómica, no sé, genética, divino-humana que tuvo el Señor en esta tierra.
Es algo que nosotros no podemos comprender, hermanos. Y lo llamamos teológicamente la encarnación. Esa palabra no existe en la Biblia, encarnación. Pero se entiende que fue encarnado. Fíjense que la obra en María, el Espíritu Santo, tenía que nacer de una forma milagrosa ese niño, porque era la unión de lo divino con lo humano. ¿Se dan cuenta, hermano? Así que nace de una forma milagrosa. Y fíjense que aunque utilizó a María, ¿no es cierto?, que como madre, una mujer, una muchacha llena de virtudes, temerosa del Señor seguramente, ¿verdad, hermanos? Que la respetamos y es de ejemplo para la humanidad, para el sector femenino, las futuras madres. También tenemos que reconocer, hermanos, que fue obra del Espíritu Santo. Y en esa gestación estuvo las tres personas, ¿no es cierto, hermanos, unidas, ¿no? El Padre que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, el Espíritu Santo, fue lleno el Señor del Espíritu Santo, ¿no? Dice que obró en Cristo, en María, el Espíritu Santo. Y hermanos, finalmente, ¿no es cierto?, que nace Cristo, nuestro Salvador, en ese lugar que conocemos como Belén, porque José, y tanto la línea de José como la línea de María, eran descendientes del rey David. Sí, también María, aunque acá Lucas dice que José, ¿verdad? Porque era ustedes saben que la expresión oriental más bien va por la línea del hombre, ¿verdad? ¿No es cierto? Es así. Pero, hermanos, tanto el hombre como la mujer somos iguales ante la vista de Dios. Unos como complementos del otro. Maravilloso, ¿no es cierto, hermanos? Maravilloso. No podemos decir otra cosa. ¿Qué más podemos decir, hermanos? Que ese niño era Dios encarnado. ¿Se acuerdan la expresión, no es cierto, hermanos, de allí? Vamos a ir tal vez pasando alguna vista, no sé si se puede, es de este lado, ¿no? Aquí. En el otro lado. O el otro lado. Sí. La encarnación de Cristo, ¿verdad, hermanos? Ahí tenemos un poquito. Dice, hubo una noche que de esta tierra nacía un ser Dios hombre. Emmanuel, Dios con nosotros. Por eso ahí decía la profecía, ¿se acuerdan de Isaías? Que la Virgen tendría un niño que sería su nombre llamado Emmanuel. Dice, hubo cánticos del coro angélico, la buena voluntad de Dios que daría paz y gracia a la humanidad. Dice la hermana White, el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero y va a recompensar al investigador que cavó profundamente en busca de la verdad escondida. Es un tema como, hermanos, dice fructífero, que da muchos frutos lindos, ¿no? Meditar en ese niño, unión de lo divino y lo humano. Qué maravilla, ¿no es cierto? Y que va a recompensar, dice, ampliamente a la persona que lo haga. Así que, hermanos, es un tema precioso para la meditación, para el estudio. La presunción y el orgullo humano quedan, hermanos, empequeñecidos y como una especie de, vamos a decir en contra, ¿verdad?, de una reprensión en contra por la presencia de nuestro Señor en forma humana, el Dios del cielo, adorado por los ángeles, venir a un mundo para la vida de Cristo. Ustedes saben, hermanos, cómo fue. Tenemos pocas noticias acerca de su infancia, no dice mucho la Biblia. La hermana Way habla un poquito de algunos episodios de la vida del Señor en su infancia,
Pero nos damos cuenta, hermanos, que fue una vida de tesón, de lucha, ¿no es cierto? Vino a un mundo, hermanos, oscurecido por el pecado, el hombre malo, egoísta, y vemos que a lo largo de la vida de Cristo fue el gran maestro que enseñó, hermanos, la piedad, el amor, todo lo bueno que nosotros practicamos en la vida y que viene como reflejo de ese Dios que nos hizo al principio, buenos a todos, pero que el hombre buscó sus propios caminos y por su egoísmo, ¿verdad?, entró al campamento de Satanás. Y somos, al fin de cuentas, hermanos, todavía estamos bajo el yugo de ese ser en este mundo. Pero, hermanos, un poco de tiempo más y los hijos de Dios seremos llevados al reino de los cielos. Pero, hermanos, al reino de los cielos no estaremos ya en presencia del pecado, sino en presencia de un Dios santo, porque hemos practicado y hemos anhelado la santidad en este mundo. Bien, hermanos, ¿qué más podemos decir? Una madre estaba preparando allá un 24 de diciembre los regalos, muy apurada, muy afanada, envolviendo, y entonces llama a su hijito, vamos a decir Miguelito, Miguel, y viene el niñito, a la madre le dice, mira, por favor, límpiame los zapatos. Parece que la mamá se había ensuciado el zapato y quería lucir bien al día siguiente. Así que el niñito le dijo, ¿cómo no, mamá? Un niñito de 7 añitos. Y fue, hizo su trabajo y volvió otra vez a traérselo a su mamá. Y la mamá quedó sorprendida porque estaba muy bien hecho, brillaba ese zapatito. Parece que encontró ahí una buena cremita para el zapato, un buen betún. Y la madre quedó, entonces dijo, has hecho un muy buen trabajo, Miguelito. Y entonces, como recompensa, sacó de su bolsillo una cuora, en ese momento representaba más que ahora. Ahora creo que les alcanza ni para un caramelo. Pero en ese momento valía más, y entonces le entrega a Miguelito. Y Miguelito se fue. Al día siguiente, la mamá se pone el par de zapatos y encuentra que había un bulto adentro. Y entonces ella, dice que raro, da vuelta al zapato y cae una cuora y un papelito. La cuora había estado envuelta en un papelito. Y allí la madre abre el papel y con los garabatos de un niño, ¿verdad?, que escribe, le dice, lo hice por amor. Lo hice, él estaba devolviendo porque para demostrarle a su mamá que lo había hecho no por interés, sino lo había hecho por amor. Hace 2000 años, hermanos, el Salvador Cristo Jesús también vino a esta tierra para demostrar su amor por cada uno de nosotros, ¿no es cierto, hermanos? Que a veces pensamos que pudiera, para Dios nada es imposible, ¿no es cierto? Que pudiera hacerlo, él lo podía hacer y lo hizo. Pero, hermanos, evaluando un poquito entre que pudiera o quisiera, hay diferencia. ¿No es cierto, hermanos? Él no solamente podía hacerlo, sino que lo hizo. Quiso hacerlo. De tal manera amó Dios al mundo que dio, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí nos damos cuenta que se puede dar sin amor. Se puede dar sin amor. Pero lo contrario, cuando tenemos amor, ahí es cuando se puede dar verdaderamente. Se dan cuenta cuando hay verdaderamente amor. Queridos hermanos, vamos a estudiar en esta mañana un tema maravilloso. El tema de la encarnación de Cristo. ¿No es cierto? Es un tema profundo, habíamos dicho.
La encarnación de Cristo en todas las Escrituras aparece como un misterio. Pablo lo llama un misterio. La palabra misterio, ¿usted se acuerda de ese pasaje cuando dice Pablo, grande es el misterio de la piedad? Dios hecho hombre, encarnado, ¿no? Aquel verbo, dice Juan, se hizo carne. De ahí viene que nosotros aceptamos, aunque no aparece en la Biblia la palabra encarnación, es toda una doctrina teológica, ¿verdad, hermanos? Profundísima, el hecho de que Dios se haya hecho carne y nosotros lo aceptamos. Lo aceptamos por fe, naturalmente, ¿no es cierto, hermano? Aquel Jesús que nació en Belén era unión de lo divino y lo humano. Fue, vamos a decir, en la humanidad fue puesto, ¿no es cierto?, lo divino. Y ahí nace Jesús, el Hijo de Dios, Jehová del Antiguo Testamento. Dice la hermana Guay que Jehová que aparece en el Antiguo Testamento fue la forma como se manifestó Cristo a la humanidad en forma de Dios. A Dios nadie lo ha visto jamás. Aparece en Daniel el Padre como un anciano de grande edad, ¿no es cierto, hermanos? Y allí el Hijo del Hombre que viene al Padre Celestial en el capítulo final de Daniel. Un misterio, hermanos, en la Biblia. ¿Qué es un misterio? Misterio viene de la palabra mysterio, en griego. Acuérdense que los apóstoles escribían en griego koiné. Así que todo el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego. Misterio era algo escondido, algo secreto que el ser humano no puede llegar a conocer si no es revelado. Eso es desde el punto de vista, digamos, teológico y pedagógico, la palabra mysterium. Muste, la raíz, era un iniciado, una persona iniciada en aquella época, ¿no es cierto? Los iniciados eran personas privilegiadas que tenían una conexión con el más allá, con Dios, con los dioses, ¿verdad? Paganos también, tenían su artificio ellos, ¿verdad? Era un iniciado que recibía revelaciones y que únicamente esa persona recibía. Esa es la palabra misterio que utiliza Pablo. Pero hermanos, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de misterio, o ese mega misterio cuando dice indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios encarnado, visto de los ángeles, ascendido a los cielos, ¿no es cierto? Qué hermoso, ¿verdad, hermano? Da una descripción Pablo. Hermanos, ese misterio es algo que Dios ha revelado. ¿Se dan cuenta? Ese misterio ha sido revelado. Estuvo escondido por mucho tiempo, dice Pablo, pero que en estos tiempos, en los tiempos de Pablo, cuando viene nuestro Señor Jesucristo a la tierra, es una revelación que Dios quiere que todos, no solamente un grupo de personas conozcan, sino que todos conozcan, pero que es un misterio revelado. Cristo Jesús ha sido revelado a la humanidad, Él es nuestro Salvador, ¿no es cierto, hermanos? Ese misterio fue escondido por mucho tiempo, y aún los judíos que tuvieron chispas de luz, ¿verdad, hermanos? Acerca de la venida del Salvador, fueron chispas, son como chispazos de luz que el Señor le dio. Aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, decía Isaías, ¿se da cuenta? Y otros textos de la Biblia. Miquea decía que nacería en Betlehem Efrata, ¿no es cierto?, el Salvador del mundo. Miqueas unos 700 años antes de Cristo. Es decir, hubieron, ¿verdad, hermanos?, luces preciosas de la antigüedad que anunciaban, pero no era todavía una revelación, pero cuando Cristo nace, ahí viene la revelación de Dios plenamente, y que lamentablemente su pueblo no aceptó, ¿verdad, hermanos? Porque estaban, hoy se discutió un poquito el tema, ¿no es cierto?,
La hermana mencionó la experiencia de esa compañera, ¿no? Que no quería que se le hable de Cristo. Saben, hermanos, realmente es una... acuérdense que los apóstoles fueron judíos. Los primeros cristianos fueron judíos. No todos rechazaron. Los que rechazaron al Señor fue la clase alta, los dirigentes, los fariseos, ¿no? Que eran justamente un grupo de sacerdotes, dirigentes, y saduceos también, eran las dos clases dirigentes. Fueron ellos los que cerraron su corazón por envidia de Cristo. Sabían que era el Mesías. Nadie podía ser, aunque Él era humilde, nuestro Señor, hermanos, pero Él presentó las credenciales del cielo. Presentó el pasaporte, vamos a decir, del reino de los cielos. ¿Por qué? Por sus obras, sus milagros. Hermanos, no había enfermedad. Cuando Cristo pasaba por un pueblo, ya no quedaban enfermos. ¿Qué les parece? Qué maravilla, ¿no es cierto, hermano? Todos saltaban de alegría, los cojos, los ciegos, podemos leer en la Biblia. Algunas veces pensamos que qué privilegio tuvieron esa gente, ¿no es cierto?, de que estuvieron en ese momento. Sí, no cabe duda. Pero, hermanos, el privilegio lo tenemos también nosotros. Que por medio de la fe podemos aceptar a Jesús y aceptar y volver otra vez a ese tiempo y marchar al lado de Jesús. Marchar, estar con Él. ¿Por qué? Porque tenemos la lectura de los evangelios, ¿verdad, hermanos? Esa palabra santa que cuando leemos eso, hermanos, nuestro corazón quiere reventar de alegría, ¿no es cierto? De esa sencillez del Señor Jesús. Bien, hermanos, ahora viene la pregunta. ¿Cuál fue el propósito de la encarnación de Cristo? Es una pregunta buena y bien profunda, ¿eh? Es un misterio que ha sido revelado. Él nació de una virgen, vino a este mundo, vivió una vida santa, perfecta. Lo condenan a muerte, aunque Él va hacia Jerusalén sabiendo que lo iban y lo dice, seré entregado en manos de los fariseos, de las autoridades allí religiosas de Jerusalén. Qué cosa, ¿no es cierto, hermanos? Pero había un propósito y vamos a conocer ahora esos propósitos. ¿Por qué Él se encarna? Tiene que encarnarse, tiene que hacerse carne. Vuelvo a repetir Juan 1:18 cuando dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso, ¿no? Cuando lo describe uniendo la divinidad con la humanidad. Pero ¿por qué motivo tuvo que encarnarse el Señor y ser hombre, como carne y hueso como nosotros? Tomar la naturaleza humana en su plenitud, hermano, aunque era Dios, que un ser divino, sin embargo, en la humanidad, y una plena humanidad, plena, es decir, que no era un simulacro, no era una apariencia de hombre, sino que fue hecho hombre, se hizo carne humana. ¿Por qué motivo? Y vamos a analizar un poquito eso, hermanos. Acá está, es un mysterium, algo secreto, escondido, pero ahora revelado para que el mundo conozca de este misterio. Solo sabemos la parte que ha sido revelada. Vamos a comprender totalmente, hermanos, con nuestra mente humana la encarnación de Cristo. No. Eso está a la altura de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así que por más, y bueno estudiar, decíamos la hermana Guay, dice, recomienda un campo fructífero, pero para llenarnos de alegría, saber que el cielo ha venido acá a la tierra, que Dios se ha compadecido del hombre. Pero hermanos, no vamos a comprender esa unión divino-humana, nunca, porque está a la altura de Dios. Se dan cuenta, es una revelación divina. Y lo que ha sido revelado lo podemos agarrar, como dice en Deuteronomio 29. Las cosas secretas
pertenecen al Señor, a Dios. Pero las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos. Eso ha sido revelado, y nos llena eso de esperanza, de alegría, de fe, ¿verdad, hermanos? Muy bien, sigamos. Propósitos de la encarnación. Para dar a conocer a Dios el Padre. Dice allí en San Juan capítulo 1, versículo 18, era 1:18, decía que a Dios nadie lo ha visto, pero sí el que estuvo en el seno del Padre, dice Juan. En el seno del Padre, ¿quién estuvo? Únicamente Dios, Jesús. ¿Se dan cuenta? Así que, hermanos, Él vino ¿para qué? Para darlo a conocer a la humanidad. Fíjense que en el Antiguo Testamento, hermanos, a Dios se lo reconoce como creador. Hay como 70 nombres en el Antiguo Testamento acerca de Dios. 70 nombres. Y cada nombre tiene su significado. Así como Daniel, ¿no? Como Moisés, esos distintos nombres que tenían su significado. Y todos los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, Daniel, Isaías, etc. Pero de Dios se conocen unos 70 nombres. Y todos esos nombres tienen que ver como Dios creador y gobernador. ¿Se dan cuenta? Él es el gobernador del mundo, claro. Dirigente. Por eso tenemos que estar tan contentos de que Dios dirige las cosas. Y aunque este mundo tambalee y a veces el sol se pueda apagar, hermanos, Dios está bajo control de este mundo, bajo control de nuestras vidas. Si tenemos que dar nuestras vidas, amén. Muchos cristianos dieron sus vidas. Así que no tenemos que desanimarnos, aunque venga el turbión y nos arrebate, ¿no? Mi hijo que está allá en las montañas me dice, papá, salgan de Long Island porque es peligroso estar ahí rodeado de agua, y él tiene temor de que el agua suba, ¿no? Por de hielo y demás. Y le digo, mirá, yo estoy confiado, el Señor me trajo hasta Long Island, estamos hace 38 años en este lugar, y Dios me ha protegido. Y si viene el turbión, nosotros estamos en las manos de Dios. Jesús vino para dar a conocer el nombre. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios el Padre? ¿Verdad? Él podía darlo a conocer únicamente porque Él estuvo allá en el cielo. Él conoció las virtudes de Dios Padre, ¿no? Y Él vino a traernos a Dios como más cerca de nosotros. ¿Se dan cuenta? Fíjense que hay pocas expresiones en el Antiguo Testamento de que Dios como Padre, muy poquitos textos. Pero en el Nuevo Testamento sí hay muchos textos que hablan de Dios como Padre. Fíjense la palabra, los hebreos llamaban al Padre terrenal Abba, papito, papá. Y a Dios, al Padre Celestial le llamaban Abbi. Pero Dios, Jesús le enseña a la gente a llamar al Padre Celestial papá, papito, humanamente, ¿verdad? Y lo acercó más a nosotros. Si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, por Jesús. Si les piden pan no le darán una piedra, si piden pescado no le van a dar una serpiente. ¿Cuánto más vuestros padres que están en los cielos les dará el Espíritu Santo a los que le pidan? ¿Se dan cuenta? El Padre Celestial, Él es acercó a nosotros para que conozcamos. Cuando Pedro le dice cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús, ¿qué le contesta? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y me decís, muéstranos al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él vino a que conozcamos quién es Dios, nos vino a acercar. Y hermano, el texto de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Segundo, vino a cumplir el pacto divino. ¿Qué cosa? Un pacto en el cielo, hermanos.
un pacto que fue hecho antes de que se establecieran los cimientos de esta tierra. Eso lo dice la hermana White claramente, con las mismas palabras. Y ella saca el pensamiento de los apóstoles, de Pablo. Pablo habla muchas veces, ustedes pueden leer ahí, ¿no es cierto?, en la Biblia, que él vino para cumplir las promesas que fueron hechas a los padres, a los antepasados. Jesús tuvo que hacerse carne, ¿verdad? Pero ese pacto, ¿cuándo fue hecho? En el cielo. Hubo una reunión muy especial, hermanos, cuando se iba a crear este mundo, antes que este mundo fuera creado, y entonces se hizo un pacto de gracia. Si el hombre llegaba a caer en pecado. Y Jesús, vamos a decir, firmó ese pacto, vamos a darle un carácter así humano, ¿verdad? Él, no sé si se habrá firmado, no sé, pero hubo un pacto entre la Trinidad de que Él vendría para redimir al hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Llegó a ser hombre para mostrar la verdad de Dios y confirmar las promesas que Dios había dado. Dice en el comentario bíblico adventista, en el tomo 6, en la página 1114, 1114, dice la hermana White: antes de que fueran puestos los fundamentos de la tierra, se hizo el pacto de que todos los que fuesen obedientes serían hijos de Dios. En otras palabras, Él vendría, daría su vida, pero a partir de eso, hermanos, ¿verdad?, habría garantía de salvación. Vino a cumplir el pacto divino. Sigamos. ¿Por qué se hizo hombre? Tercera razón, dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, Jesús vino para dar su vida. Hay una leyenda antigua que yo leí hace años, donde dice que en la carpintería de José, el padre, José padre, ¿no? El padre de Jesús, el padre humanamente hablando, protector de María, Jesús de niño hace una cruz, ¿no? Fabrica una cruz, y el padre le pregunta: ¿y esa cruz? Y como que diciendo, hay una lámina donde aparece, ¿no es cierto?, el hecho ahí en la carpintería, Jesús haciendo la cruz, y el padre preguntándole por qué. Y para dar su vida en rescate por mucho. Él vino, hermano, para especialmente dar su vida. La palabra rescate en griego es muy fuerte, es una palabra fuerte. Rescate significa en sustitución. En sustitución. Los griegos que escucharon a Pablo cuando él hablaba del rescate, porque se rescataban en aquella época los prisioneros de guerra, se rescataban los esclavos, ¿no?, dando sumas de dinero o con un trueque de algún valor bueno, ¿no es cierto? Pero los griegos entendían perfectamente que Cristo murió en sustitución del hombre, de mi persona. Él murió en mi lugar, me corresponde en mi vida imperfecta, frente a un Dios santo y puro, me corresponde la muerte. Pero Cristo es mi garante. Él me da el manto de justicia. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y lo hizo como el niño aquel, por amor, ¿no es cierto? Y entonces, hermanos, vino a dar, acuérdense, ese fue el propósito fundamental de la encarnación de Cristo. Dar su vida para nuestra salvación. No podía ser un espíritu. No iba a ser visible, ¿verdad, hermano? No podía ser algo inmaterial. Tenía que hacerse carne. Por eso, hermanos, el propósito de la encarnación de Cristo fue para pagar el precio de nuestra salvación. Sigamos adelante, número 4. Para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso. Esto es muy interesante, hermanos. Muy interesante. La palabra de Dios dice claramente, ahí lo tienen ustedes el texto que quieran, Hebreos capítulo 2, 17 y 18, dice claramente
que Cristo, ¿se acuerdan que en el Antiguo Testamento, hermanos, qué estableció Dios junto con el culto del tabernáculo en el desierto? Estableció un sistema de sacerdotes. ¿Se acuerdan que eligió el Señor a la tribu de Leví porque fueron leales cuando el pueblo se corrompió allí, cuando Moisés subió al monte a recibir las dos tablas? El pueblo se corrompió y comenzó, como tardaba ya mucho tiempo, ¿verdad?, Moisés allá en el monte, le despidieron a Aarón que hiciera un dios, hicieron un animalito, como adoraban allá en Egipto. Fíjense ustedes, la costumbre, ¿no? Y el pueblo, la tribu de Leví no participó. Y Dios eligió la tribu de Leví para ser sus sacerdotes. Tanto de la línea de Aarón, digo bien, del hermano de Jesús, ¿verdad? Aarón y María, ¿se acuerdan que era también la hermana de Jesús? Decíamos entonces que iban a ser los sacerdotes. Ahora, en el Antiguo Testamento hay sacerdotes. ¿Y quién era el sumo sacerdote? Eran figuras, el hombre tomó la figura de Cristo. Él iba a ser el verdadero sumo sacerdote. ¿Qué es un sacerdote? Es alguien que media entre el hombre y Dios. Es un mediador. Es un puente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Es un puente. Y entonces ya vamos a terminar pronto, hermanos. Yo sé que hay algunos que tal vez... ¿A qué hora terminamos, hermano? Lo que Dios le... Terminamos, tratamos de adelantar un poquito. Un sacerdote era un mediador entre Dios y el hombre. Ahora, esos sacerdotes humanos, dice ahí en Hebreos, que terminaban sus días, porque Aarón no fue por mucho tiempo, no fue eterno, un sacerdote eterno. Siguieron los hijos y los nietos y los bisnietos. Esa línea de Aarón eran los sumos sacerdotes. Y los levitas eran también sacerdotes que ayudaban a transportar el tabernáculo y todo cuando se levantaban del desierto y cambiaban, ¿no? Y siguieron siendo también ayudantes de los sacerdotes. Los sacerdotes, ¿qué tenían que hacer? Tomar los sacrificios. ¿Se dan cuenta? Cuando venían del pueblo con los corderitos, con los terneritos, cuando confesaban sus pecados, ellos ayudaban para matarlos y presentar la sangre. Pero esa sangre podía limpiar los pecados de la humanidad. Solamente aquel que vendría. Pero como Pablo dice, él ya fue crucificado antes de la fundación del mundo, porque la promesa de Dios se cumple indefectiblemente. Es decir, que lo que Dios prometió antes que este mundo se estableciera, hermanos, ya era como un hecho. ¿Se dan cuenta? Así que el que perdonaba los pecados es la sangre del Cordero. Y eso lo dice ahí en Hebreos, claramente. Eso lo dice. Ahora entonces, hermanos, cuando viene Cristo, tenía que ser humano para entendernos a nosotros. Porque ¿de qué vale tener un sumo sacerdote como es Cristo si no es humano? Va únicamente a estar al nivel de Dios, pero no nos va a comprender a nosotros. Nuestras fallas, nuestros problemas. Y Pablo lo dice ahí en Hebreos capítulo 2, 17 y 18, dice que claramente nos convenía tener un sumo sacerdote, un sacerdote que nos comprenda, que fue probado en todo punto, pero sin pecado. Tenía que ser hombre. Un mediador tiene que conocer las dos partes. Aún acá en la tierra, ¿verdad? Tenemos mediadores cuando hay conflictos de tierra, ¿verdad? En Sudamérica o donde sea, hay un mediador. Tiene que conocer los dos lugares, tanto el donde están solicitando el juicio
como, ¿verdad?, para llegar a un acuerdo. Hermanos, Cristo conoce a Dios, porque es Dios, es un Dios misericordioso y está a nivel de Dios, sabe los requerimientos de Dios y también conoce al hombre, porque se hizo hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos? Por eso nosotros, hermanos, tenemos ahora un sumo sacerdote que está en los cielos. Y como dice Pablo, es que Juan dice que es un abogado nuestro, para que entendamos un poquito mejor, ¿no es cierto? Pero el sumo sacerdote, ¿qué hace? Es intermediario entre Dios y el hombre y presenta sacrificios. ¿Y Cristo qué sacrificio presenta? Su propio sacrificio que dio en la cruz del Calvario. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Tenía que hacerse hombre para nosotros conocer nuestra parte y conocer también la parte de Dios. Sigamos adelante. Ya falta poco. Vino para deshacer las obras del diablo. Dice claramente en 1 de Juan 3:8, vino para deshacer las obras del diablo. La vida de Cristo, hermanos, deshizo las obras de Satanás. Satanás sembró la cizaña, siembra el egoísmo, siembra todo lo malo. Pero Cristo, hermanos, sembró durante su vida todo lo bueno. Si ustedes miren a Cristo, dice Pablo, ¿no? Si quieren ustedes conocer a Dios, miren a Cristo y van a ver, ahí está el reflejo de la gloria de Dios. Él vino a destruir. Y hermanos, Satanás trajo la maldición del pecado. Cristo trajo la bendición de la salvación. Adán y Eva fracasaron, pero el segundo Adán alcanzó la victoria eterna. ¿Se dan cuenta, hermano? Tenemos que tener plena confianza. Vino a deshacer las obras de Satanás. Dice, se necesita una revelación para ver en la muerte de Cristo una victoria. Es cierto, lo sabemos que cuando Cristo estuvo en la cruz, hermanos, aparentemente los discípulos pensaron que había fracasado su ministerio. Todo lo contrario, había obtenido la victoria. Pero, hermanos, tenía que morir para alcanzar la victoria. Y dice que Pablo claramente que en la cruz del Calvario, hermanos, se reveló ante el mundo entero, la malicia de Satanás y la malicia del pecado que trajo Satanás. Satanás quiso verlo a Cristo muerto allí en la cruz, pero hermanos, cuando Cristo lo crucifican, hermanos, hay salvación y esperanza para la humanidad. Su tumba está vacía, Pero se proclama al mundo. Ayer pasaba por una casa que pusieron varios títulos afuera con hope, la esperanza, ¿no? Esperanza. Qué lindo. Y yo pensé, claro, con la venida de Cristo trajo la esperanza a la humanidad, pero una esperanza ciertísima, verdadera, no esperanza por si va a pasar, sino que va a pasar. La promesa de Dios se cumple. Llegamos adelante, el número siguiente. Vino a darnos ejemplo de cómo vivir y actuar. Si tú quieres, frente a una situación de tu vida, saber cuál es la solución, yo muchas veces he dicho, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo? Y la respuesta viene. Jesús vino para darnos un ejemplo. Él vivió una vida perfecta. Los del Antiguo Testamento, como los profetas, sus escritos fueron perfectos, inspirados, infalibles, pero no fueron sus vidas perfectas. No fueron sus vidas perfectas. A veces pensamos en David, que escribió tan hermosos salmos, y David, qué fracaso tuvo también en su vida, ¿no es cierto? Un fracaso tremendo. Sus escritos fueron inspirados por Dios, pero no son ejemplos. Pero Cristo es nuestro ejemplo en todas las cosas. Su vida fue perfecta. El príncipe de este mundo viene a mí, pero no tiene nada en mí, dijo Jesús. Viene a mí para como a ver, buscar algún punto flojo en Cristo. No lo hay. No hay. Nada tiene nada. El enemigo no sembró en el corazón de Cristo, aunque sembró, trató de sembrar cosas malas, pero no logró ningún efecto. Muy bien, y finalmente, hermanos, número 7, el propósito de la venida de Cristo, preparar
su segunda venida. Y ahora yo quiero que leamos juntos Hebreos capítulo 9, versículo 28. Hebreos, que es el texto donde dice Pablo claramente, allí, Hebreos está después de Timoteo, después de Santiago, antes de Santiago, digo, Hebreos capítulo 9, versículo 28. ¿Quién va a leer ese texto? Vamos a ver. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. 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 Gloria al Señor. La primera vez fue para llevar los pecados nuestros. Por eso tuvo que morir. O sea, hacerse carne para morir. El espíritu, un espíritu no podía morir. Tuvo que hacerse carne. Tuvo que nacer en este mundo. Para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez. Sin relación con el pecado. En otras palabras, Él no cometió pecado. No viene para salvarnos. Viene a cumplir la promesa. Los salvados ya están anotados en el libro de la vida. ¿Se dan cuenta? Y cuando Él sale del santuario celestial para venir, se quita las vestimentas sacerdotales, como nuestro sumo sacerdote, no el que está en Roma, que asume y lo decimos con todo respeto si hay alguno que tiene todavía alguna de esas ideas, pero la Biblia señala claramente que ese ser no es nuestro sumo sacerdote, ni es el pontífice como él asume. Y los sacerdotes tienen ese nombre, pero no corresponde. En el Nuevo Testamento, los dirigentes de la iglesia somos pastores, evangelistas, maestros, somos doctores también, ahí habla Pablo, ¿no es cierto? Pero no sacerdotes, porque no perdonamos los pecados. Es tomar la autoridad de Cristo, el único que puede perdonar nuestros pecados. Amén. Por eso, hermanos, tenemos un sumo sacerdote maravilloso que ya viene a la tierra por segunda vez y viene. En la primera venida fue para liberarnos del pecado, pero la segunda venida viene para levantarnos y llevarnos a su reino. Amén. Donde ya no estaremos nunca más en relación con el pecado. Ya desde el momento que ascendemos para recibir al Señor y el viaje hermoso que tendremos hasta el reino de los cielos, hermanos, nunca más tendremos las tentaciones ya de Satanás encima de nosotros. Ya Satanás, ya Cristo, hermano, ha ganado la victoria. Y queridos hermanos, de ahí entonces que tenemos un evangelio tan hermoso, hermanos, que darlo al mundo. Contar a nuestros hijos, contarle a nuestros nietos, contarle a nuestros vecinos. Tenemos conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios, una verdad preciosa. Hermanos, ¿cuántos quieren esta mañana frente a la fiesta de Navidades, de Año Nuevo, consagrarnos al Señor para ser más imitadores de Jesús, acercarnos más a la vida de Cristo, para que esa vida de Cristo refleje en nosotros más salvación y más ejemplo para el mundo. ¿Cuántos hermanos? Amén. Gloria al Señor. El Señor nos bendiga, hermanos. Seamos fieles hasta el fin, que falta muy poco tiempo para que veamos al Señor en gloria y en majestad. Amén.